Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Esta es una nueva misión de desarrollo personal. Y bueno, como hemos venido hablando durante todas las anteriores sesiones, el objetivo de estas emisiones es buscar la mejor versión de nosotros mismos. Se trata de que tú y yo logremos ser cada día mejor, mejor con referencia a quién, a ti mismo, no con referencia a nadie más. Dios tiene una misión y por lo tanto para cada uno de nosotros y por lo tanto tiene un diseño único para cada uno de nosotros. Entonces partimos de hablar cómo es el ser humano, cómo estructura su mente, cómo es su personalidad, y dijimos, para hablar de personalidad primero tenemos que hablar de temperamento. Hablamos de los 4 temperamentos básicos en forma lo más detallado posible, iniciando por algunos aspectos de tipo práctico, como cómo estudiaban, cómo hacían las tareas diarias, cómo aprendían, ¿no? Y ahora, pues, y luego un poco más a profundidad sobre cómo pastorean, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cómo es la sexualidad, etcétera. En este momento vamos a empezar a aterrizar un poquito. Realmente nadie en absoluto tiene un temperamento único, exclusivo, o más bien no nadie. Pocas personas tienen temperamentos puros. ¿Qué es un temperamento puro? Bueno, es un temperamento donde la mayoría de fortalezas y debilidades de una persona son tan marcadas en un solo temperamento que realmente las otras. Entonces, por ejemplo, yo tengo una hija que es casi melancólica pura, o sea, su gran cantidad de atributos y debilidades respecto del temperamento melancólico es tan diferente que si lo vemos en puntajes, mientras que el temperamento melancólico tiene un puntaje de 90, los demás temperamentos tienen un puntaje de 30 o menos, ¿no? Entonces, pero no siempre sucede así. Entonces hoy vamos a hablar de combinaciones. Cuando supongamos en el temperamento sanguíneo me sale 80 y en el temperamento colérico me sale 76. Entonces son dos temperamentos con puntajes muy próximos, y eso lo que me está diciendo es que hay muchas características de ambos temperamentos. Entonces, mientras que tengamos esas características muy bien definidas en todas partes, son temperamentos auténticos, combinaciones sin problema. El problema es cuando están 3 temperamentos compitiendo en puntaje. Por ejemplo, colérico en 80, melancólico en 79 y sanguíneo en 78. Entonces ahí uno de esos 3 temperamentos, de esos 3 puntajes, es el resultado de una máscara, de lo cual después hablaremos. Por ahora vamos a hablar de combinaciones y voy a hacer 3 sesiones para hablar de combinaciones. Son 12 combinaciones en total y hablaremos de 4 por sesión. Entonces esta es la primera sesión de combinaciones del temperamento y vamos a empezar con el sanguíneo colérico. Bueno, el sanguíneo colérico es, wow, el más extrovertido de todas las combinaciones de los temperamentos. Él es la mecha, como dirían los veracruzanos. Él es pólvora, ¿me entiendes? Súper extrovertido, súper, o sea, así se le sale la actuación por las venas. Es bastante fusivo porque los dos temperamentos más extrovertidos están combinados, solo que el mayor puntaje está en el sanguíneo, que es lo más notorio. Y como habrán notado, hoy yo me puse mi collar rojo y mis aretes rojos y gigantes. Y yo siempre insisto en decirles, esa es mi parte sanguínea. Pero yo no soy sanguínea colérica, yo soy colérica sanguínea, que al final lo estaré tratando, o más adelante. El feliz carisma del sanguíneo lo hace un tipo orientado hacia las personas, ¿ok? O sea, acuérdense, el sanguíneo es muy dado a tener el reflector, pero a buscar la aprobación de la gente, a hablar con la gente, a tocar la gente, y bueno. Pero por otra parte, mientras que la parte colérica, perdón, le da resolución, es decir, le ayuda a actuar. Entonces no es
tan soñador, no es tan quedado pues como el sanguíneo, porque recuerda que decíamos que el sanguíneo puede convertirse en aquella persona, el sanguíneo exclusivo o el sanguíneo puro es aquella persona, puede llegar a convertirse en aquella persona que fue, todo el mundo decía que tenía mucho potencial y que nunca consiguió nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque le faltó resolución. Pero aquí, al combinar una parte sanguínea con una parte colérica fuerte, entonces le va a ayudar a tener esa resolución. Los rasgos del carácter que conforman en el individuo, pues se hacen más organizado y productivo. O sea, el hecho de que el sanguíneo tenga ese rasgo colérico lo hace más organizado y productivo que si fuera meramente sanguíneo, ¿ok? Usted puede observar cómo un sanguíneo trabaje donde trabaje, un sanguíneo colérico trabaje donde trabaje con el público o en servicios, puede interesarse porque no importa si es en ventas, no importa si es en trabajo social, no importa si es en relaciones públicas, es muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene creatividad y excitación, es decir, es como un alcacelcer, es efervescente, atrapa a la gente, ¿ok? Entonces una combinación muy interesante, pero como todas las combinaciones o como todo lo que hablemos siempre de temperamentos, tiene una cara positiva y tiene una cara negativa. Las debilidades potenciales del sanguíneo colérico son general y evidentemente para todos los temperamentos extrovertidos, el hablar demasiado, ¿ok? Porque se expone a sí mismo y deja ver todas sus debilidades. Entre más hables, más te vas a mostrar. Y entre más te muestres, pues más vas a mostrar no solamente las cosas buenas que eres, sino también las cosas deficitarias, ¿no? Las debilidades. Entonces dice, mucho yerra el que mucho habla. Y es cierto. Entonces, el problema de este temperamento es que se exhibe, ¿no? Tiene generalmente fuertes opiniones, ¿ok? Sobre todo, o sea, ¿es blanco o es negro? ¿No? Y son apasionadas estas opiniones. En consecuencia, habla fuerte, inclusive antes de conocer los hechos. O sea, tú le estás diciendo a, no sé, a una persona sanguínea colérica, ve que llega una amiga tuya a tu casa y empieza a hablar contigo en la cocina, ¿no? Y cuando sale tu amiga te dice, ¿y qué pasó? No, pues es que venía llorando porque su esposo ya le pegó, ¿verdad? Ya se enojó. Es que sí, esa persona es muy mala, es que ese tipo a mí me cae mal, o sea, ni siquiera sabe, o sea, a lo mejor venía y es que su esposo está enfermo, pero antes de poder terminar la frase, el sanguíneo colérico ya se puso como un alcacelser hasta arriba, ya dijo todo lo que creía y si tiene la opinión de que el esposo de la señora que venía era un hombre machista o golpeador, ya, o sea, aunque nunca haya podido comprobarlo, él es así, expresa su fuerte opinión y no le importa ni siquiera si tiene hechos contra que verificar su opinión. Nadie tiene más problemas con la boca que un sanguíneo colérico, ¿ok? O sea, eso es un hecho. Sí, él es el alma de la fiesta, es una persona súper encantadora, brillante, apasionada en su conversación, pero si siente que usted le está robando el show, se va a sentir amenazado y se va a poner insoportable. Es decir, puede ser la persona que te hace las bromas pesadas, puede ser la persona que te va a ser sarcástico con respecto de ti porque se sintió amenazado. Entonces, como dice, en el camino de un sanguíneo colérico, no te metas, no le robes el estrellato, porque él puede ser tu gran amigo mientras que tú le digas qué guapo eres, qué simpática o qué inteligente eres, pero si le dices, podemos, mira, si yo conozco a una persona que es sanguíneo colérico, bueno, conozco a mucha gente con ese temperamento, pero hay una persona que para mí es una persona muy importante en mi vida. Digamos que
Muchas de las cosas que yo hago las puedo hacer porque esa persona está en mi vida, ¿no? Y yo a veces siento que la persona está súper sobrecargada de trabajo, ¿no? Entonces, mi angustia es, no te quiero demasiado cargada de trabajo, no te quiero con demasiadas cosas porque vas a tronar. Pero si yo le digo a esa persona, mira, déjame que este otro solamente revise el archivo para ver que no tenga errores ortográficos, si solamente le digo eso, y si ella se siente amenazada, entonces, sin que ella se dé cuenta, empieza a botarle tierra a esa persona. Y puede llevar a problemas serios, a problemas serios. Sé que no es una situación intencional, pero en el momento en que le quitas los reflectores, wow, es una cosa realmente fuerte. Y no son reflectores para que de estrellato, sino más bien son reflectores de trabajo, de sentir que es necesario o necesaria o que es importantísimo en tu vida. Entonces, realmente una persona así sufre por esta debilidad, ¿no? Porque le cuesta, ¿no? Y obviamente puede llegar a polarizar la visión respecto de ella, ¿ok? Su principal problema emocional es y será siempre la ira, porque puede lanzarlo a la acción a la menor provocación. O sea, no basta sino que le hagan así y ¡pum! Va a estallar. Debido a que combina el fácil olvido del sanguíneo, que es así como que, ay, ya se me olvidó, ¿no? Y la terca cáustica del colérico, puede que su conciencia no sea demasiado activa, es decir, como que no puede hacerse un análisis profundo respecto de sí mismo. Es decir, es muy bueno para hablar, para hacer, pero no es muy bueno para tener un autocontrol o un autojuicio, ¿no? Y por ello tiende a justificar todas sus acciones. Es decir, tú no vas a encontrar en un sanguíneo colérico que venga y te diga, sí, esto lo hice mal, perdón, sino que es como, es que yo entendí, es que me pareció, o sea, nunca ves la autocrítica, ¿no? Esta combinación, como cualquier otra, necesita ser llenada diariamente con el Espíritu Santo, ¿no? Obviamente, y con la palabra de Dios. Mire, bíblicamente encontramos a un hombre que hace, eh, o que es un ejemplo para nosotros en el Nuevo Testamento, y es Simón Pedro. Eh, él era un sanguíneo colérico de cuerpo entero, ¿no? Es evidente que tenía problemas con su boca, ¿verdad? Demostrándolo porque hablaba una y otra vez, expresaba su opinión y casi siempre su opinión estaba equivocada. Una sola vez, el Señor le dice, qué bien, Pedro, por lo que dijiste, porque eso te lo reveló el Espíritu Santo. Es decir, como que, Pedro, no es que haya salido de tu mente o de tu temperamento sanguíneo colérico esta opinión tan sabia, es que el Espíritu Santo te iluminó para decirle. Entonces, si nosotros vemos esto, pero ¿a quién ves diciendo, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, Señor, no dejes que te hagan esto? Es al emotivo, a este sanguíneo colérico de Pedro. Pues cada ratico está, hable que hable, ¿no? Eh, hablaba antes de los demás, o habló mucho más que cualquier otro. Tú no ves hablando ni siquiera al discípulo amado tanto, no ves hablando a Andrés tanto, no ves a Mateo hablando, no, siempre es Pedro le dijo, y Pedro dijo, hagamos una enramada, y Pedro dijo tal cosa, ¿no? Aunque Pedro estaba ahí con Juan y Santiago, aunque eran parte del círculo inmediato, pero no venían Juan y Santiago hablando tanto perdón, a Juan y Jacob, perdón, como Pedro. Pedro habla y habla y habla siempre, ¿no? Ahora bien, el Pedro metedor de pata, como dice mi esposo, que está en los evangelios, no es el mismo Pedro que está allá en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos un Pedro asertivo, un Pedro que habla y que presenta un testimonio de Cristo y que lleva con este testimonio a una conversión de más de 3,000 personas. Un Pedro mesurado en cuanto a los hechos lógicos y no a cuanto a emociones. Entonces, quiero que nosotros veamos esto porque evidentemente esta es la esperanza del sanguíneo colérico. El sanguíneo colérico tiene
su esperanza en Cristo, en ser lleno del Espíritu Santo, para que de su combinación de temperamentos salgan las mejores cosas y las otras Dios las ayude a controlar. Muy bien. La otra cara del sanguíneo colérico es el colérico sanguíneo, que ese es mi temperamento, ¿ok? Yo sí, creo que ahí me encuentro retratado un poco más. Es el segundo más fuerte de los extrovertidos entre las combinaciones temperamentales. Es decir, está el primero, el más extrovertido es el sanguíneo colérico y luego seguimos los coléricos sanguíneos. La vida de este hombre o mujer está totalmente entregada a la actividad. O sea, somos súper activistas. O sea, creo que si en este momento me ven mis hijos o mi esposo van a decir, ajá, así eres. Si alguien de la iglesia me ve y dice, sí, pastora, ese es usted. La mayor parte de sus esfuerzos son productivos, es decir, no son esfuerzos haga por hacer, son cosas que se van concretando, o sea, son cosas que se vuelven éxitos, ¿no? Y son llenos de propósitos, entre otros, o sea, de todos los temperamentos, de todas las combinaciones de temperamentos, son el temperamento con más propósitos, ¿sí? Tiene propósitos con otros, es decir, no solamente el propósito es para que ellos se sientan bien o unos propósitos egoístas, sino que tienen propósitos con otras personas, o sea, quieren que otros estén bien, quieren que otros salgan adelante y tienen propósitos por otros, es decir, las personas coléricos sanguíneas, a más de ser extrovertidas, siempre están pensando en esa orientación sanguínea, las hace pensar, a ver, hay que sacar a esta mujer adelante, hay que sacar a este hijo adelante, hay que sacar, o sea, siempre estás pensando en función de la gente para que esas personas alcancen un propósito. Su modo de entretenerse, y me río porque es que me veo ahí, ¿verdad? Su modo de entretenerse requiere incluso tener una actividad, así que casi puede decirse que es un modo de entretenimiento violento. Es decir, yo les puedo decir, yo puedo estar viendo una película, pero si yo estoy viendo una película, a no ser que esté en el cine, ¿sí? Eh, y mis hijas saben por qué entonces me gusta ir al cine con ellas. A no ser de que esté en el cine, yo no me puedo sentar a ver una película así. Yo tengo que estar bordando, tengo que estar tejiendo, ¿sí? O tengo que estar revisando exámenes o paces. Tengo que estar viendo y leyendo, o tengo que estar viendo y haciendo el mensaje. No puedo estar simplemente sentada en una película, ¿no? Y entonces, bueno, ahora tengo una entretención, ahora tengo a Josías. Josías es mi nieto que está en el vientre de mi hija. Y entonces cuando mi hija viene, ¿sí? Si ya de perdida no tengo el tejido, no tengo nada, entonces estamos viendo una película y yo estoy hablándole a Josías en la panza y molestándolo para que se despierte y para que se mueva. ¿De acuerdo? Somos personas que no podemos entretenernos tranquilamente, sino que tenemos un tipo de entretenimiento muy difícil, ¿no? Eh, es un promotor y vendedor natural, ¿no? O sea, con el suficiente carisma como para mantener un buen trato con los demás. O sea, sí tenemos suficiente carisma como para eso, solo que algunos de nosotros venimos de hogares un poco más difíciles, entonces somos más férreos, como en mi caso, ¿no? Ciertamente es el mejor motivador de todos los temperamentos, de todas las combinaciones de temperamento. Es decir, los coléricos sanguíneos de veras son motivadores, porque el sanguíneo o el sanguíneo colérico es de chiquitibuna la bim bomba, ¿no? Es de, tú puedes, ¿no? Y creen que eso es de, a ver, échale vibra, ¿no? O sea, no, amigo, tú puedes, no, mira, concéntrate, eres el mejor, es el campeón. No, los coléricos sanguíneos no decimos que nadie es el campeón, ¿ok? Pero, ¿cómo hacemos que la gente salga adelante? ¿Cómo hacemos, cómo motivamos a la gente? Entonces, motiva con retos, ¿no? Reta a la gente, la ayuda a crecer, ¿no? Los impulsa y hasta les exige, ¿no? De, a ver, no, a ver, ya subiste una escalera, ahora tiene que ser 3 escalones, o sea, ya no es que subiste uno y ahora vas a subir otro más, o sea, no es progresión matemática, es progresión geométrica, ¿no? O sea, es exponencial, a ver, movámonos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el colérico sanguíneo es
un buen temperamento, una buena combinación porque es un buen motivador. Es casi temerario, ¿verdad? Y exhibe una energía sin límites. Su esposo o esposa va a decir de él que tiene dos velocidades. Una velocidad, o sea, enciende en directo, ya arrancando muy bien, y además de esa, la segunda velocidad es rápida. Entonces es directo y rápido. Y bueno, eso pues puede ser muy agradable para algunas personas, pero para otras no. Yo quiero que lo veas de esta manera, o sea, sí es bueno, pero eso fatiga a otra gente, ¿no? El colérico sanguíneo puede ser un abogado en los tribunales que puede seducir al juez, ¿no? Que puede venir y tocar el corazón duro del jurado, ¿no? O puede ser un gran recolector de dinero que puede usarse para un fondo noble, ¿no? O puede ser lo que él quiera hacer, lo que a él se le ocurra hacer, o puede ser una persona, un predicador que combine a la vez las enseñanzas de la Biblia y la parte práctica de la administración de la iglesia. O puede ser ese político que convence a la gente del Congreso, por ejemplo, para que se cambie la constitución, ¿no? Para que él pueda seguir representando. Es decir, el, 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 el colérico sanguíneo puede ser lo que se le dé la gana, pues. ¿Por qué? Porque tiene suficiente labia y suficiente persistencia. No tiene la labia del sanguíneo, pero tiene la persistencia del colérico. Es un polemista convincente. Es decir, discutimos y tenemos ese poder de convencimiento. Lo que haga falta de hechos para probar algo, pues nos sobra de argumentos o más bien lo que nos falte de argumentos, de hechos, no, los suplimos con balardonadas, ¿no? Con enojos, con estilo, ¿no? Con grititos, con levantada de manos, ok, a lo mejor no tiene suficientes hechos o suficientes datos para conseguir que se apruebe tal cosa en una junta, pero va a levantar la voz y va a decir, pero es que espere, cállese todo el mundo, porque esto, entonces es como que, ok, sí, sí, nos convenciste no porque tuvieras todos los hechos, sino porque además le pusiste, diríamos en buen mexicano, mucha salsa a los tacos, ¿no? Como maestro es un excelente comunicador, particularmente cuando es maestro de ciencias o de materias sociales. Pocas veces va a estarse atraído por las matemáticas, pero sea cual fuere su ocupación profesional, su cerebro está siempre en marcha. O sea, no importa qué carrera o en qué trabajo esté un colérico sanguíneo, siempre su cerebro está pensando cómo se hace mejor, cómo hacemos el cuadrito, cómo somos más eficientes, cómo sacamos ventaja. Siempre está trabajando el cerebro de esta combinación. Las debilidades de esta combinación es la hostilidad. Y es que esa hostilidad es tan grande, tan amplia, como talentosa pueda ser la persona. Somos demasiado hostiles. Los que me están viendo y me conocen dicen, sí señora, sí pastora, es bastante hostil. Quiero decirle que en El Salvador, eh, sé que algunos de ustedes me conocieron allá, y el pastor Antonio dice, llegó la pastora escopeta, porque dispara para todos los lados. Eso se llama hostilidad. Es parte de un estilo, puede ser, es parte de un estilo, sí, es parte de una misión, sí, pero es cuando te das cuenta que tu temperamento fue dado por Dios, sí, pero tiene que estar sujeto al Espíritu Santo, ¿ok? Combina la rapidez y la explosividad del sanguíneo para perdonar rápido, pero también lo combina con el lento hirviente resentimiento del colérico. Es decir, como que podemos estallar y después saber cuánto nos cuesta perdonar, ¿no? Esta parte es algo difícil a nivel relacional porque entonces las relaciones interpersonales se hacen complicadas. Entonces, de veras que necesitamos al Espíritu Santo para que es el hecho de que dominemos como que ese fervor
sanguíneo, pero también aprendamos a no guardar, a no guardar resentimientos, ¿no? Es el tipo de persona que no solo viene a sufrir una úlcera en el estómago, sino que se la produce a toda la gente que está alrededor de él. ¿Por qué? Porque siempre está estresadito, porque siempre tiene actividades, porque siempre quiere hacer cosas, porque siempre está exigiendo. Es impaciente con los que no comparten su motivación y energía. Es decir, cuando nosotros los coléricos sanguíneos encontramos a una persona que le pide permiso a un pie para moverlo el otro, nos ponemos súper impacientes. Cuando nosotros vemos una persona que fácilmente se deprime, nosotros nos ponemos impacientes, ¿no? Eso no está bien, ¿de acuerdo? Deberíamos ser más tolerantes. El colérico sanguíneo se enorgullece de ser brutalmente franco. Y algunos lo llamarán sarcásticamente franco. O sea, es que no solamente dice la verdad, sino que como que la dice con saña, ¿no? Tampoco está bien. Yo siempre he dicho que decirle la verdad al rey no es quitarle la corona, pero los coléricos sanguíneos tenemos esa característica. No, no, es que yo soy así, yo llamo al pan y al vino, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, no se nos está pidiendo que no seamos sinceros o francos, pero hay que aplicar la regla de oro, definitivamente. A nosotros los coléricos sanguíneos nos es difícil concentrarnos en algo que demande mucho de nuestro tiempo, ¿ok? O sea, como que empezamos las cosas y si ya demanda mucho tiempo, entonces, ¿sabes qué? Se la entregó a otro, ¿no? Para que la termine. Probablemente nunca debía haberla empezado, pero pues mejor ya, entonces ahora sigue tú, ¿no? Tiene opiniones fijas y prejuiciosas e impetuosas, ¿no? O sea, somos así de, como quien dice, si yo tengo una opinión de ahí, es difícil que me muevan y los prejuicios se notan, ¿no? Entonces eso tampoco está bien. Es inclinado tercamente a acabar algo que a lo mejor nunca debió haber empezado, pero somos de, lo comencé y lo voy a hacer, ¿no? Y mi marido me dice, no seas obsesiva, ¿no? Eso puede tener cosas buenas, pero también, como les digo, produce úlcera. Si no está controlado por Dios, el colérico sanguíneo es propenso a justificar todo lo que hace y pocas veces lo pensará dos veces para manipular o para pisotear a otra persona con tal de conseguir lo que se ha propuesto, ¿no? De la gente que dice el fin justifica los medios, ¿no? La mayor parte de los coléricos sanguíneos pueden quedarse tan absortos en su trabajo que se pueden olvidar de su familia. Incluso pueden quejarse de la familia, es que no me apoyan, es que no me colaboran, es que, ¿no? Cuando se trata de mí, porque cuando se trata de ellos, como que no vamos a ser igual de mente de parejos. Entonces, una vez que nos damos cuenta que tan importante es la familia, como que tratamos de agarrar el patín y decir, ¿sabes qué? Está bien, o sea, como que también hay que dedicarles tiempo, también hay que amarlos, también hay que cuidarlos, pero sí tendemos a hacer eso, ¿no? A meternos de cabeza en el trabajo. Santiago, el autor del libro de Santiago, eh, puede perfectamente ejemplificar a un colérico sanguíneo, ¿no? Por lo menos su libro lo muestra como tal, ¿no? O sea, vaya que es un librito que es fuerte, ¿no? O sea, ¿cuál es el eje del libro de Santiago? ¿Cuál es la opinión más fuerte? Pues la fe sin obras es muerta. Y eso parece que fuera como el himno, el lema de los coléricos sanguíneos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? O sea, a trabajarle, a hacer cosas, ¿no? Al activismo, ¿no? Santiago usa el razonamiento práctico y lógico de un colérico y es evidente que fue un hombre muy apreciado por Dios. Claro que sí. Con una habilidad para tratar el fuego de la lengua como nadie. Y como esa lengua no nadie la puede controlar. O sea, no es un salmista que lo dice poéticamente, no es un Juan que lo dice con amor. Este viene y dice, bueno, es que la lengua es así de chiquitita, pero incendia.
¿no? Provoca cosas, ¿no? ¿Quién puede controlar la lengua? O sea, pero así se va a lanzar contra la lengua, y es cierto, ¿no? ¿Y por qué habla tanto de la lengua? Bueno, porque es directamente una característica muy vulnerable de la propia personalidad del mismo Santiago, ¿no? Hablamos de lo que somos. Pues es propio de ese temperamento porque todos somos conscientes del rasgo de los coléricos sanguíneos. La más deficiente es una lengua ligera. La victoria y evidente productividad de Santiago en la causa de Cristo es un ejemplo de lo significativo que puede ser un colérico sanguíneo. ¿Ok? Entonces, vaya que este temperamento es interesante, esta combinación interesante como todas las demás. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora, como les diría yo, un pan de Dios. ¿Quieren ver qué es un pan de Dios? Así lo llamo yo a este temperamento. Es el sanguíneo flemático. El sanguíneo flemático es un tipo de persona que cae muy bien. Las tendencias abrumadoras y repelentes de un sanguíneo, así que quiere, pueden verse un poquito más matizadas o incluso anuladas por un flemático gentil. O sea, como que entre que me quiero ver mucho y que me matizo y no me veo tanto, ¿no? Porque soy un flemático. Los sanguíneos flemáticos son personas sumamente felices, ¿ok? Y su espíritu libre de ansiedades y buen humor hacen que los demás los busquen para divertirse, porque es una persona que es puro chispita, pura alegría, ¿no? Pero es ese buen humor, es esa calidez humana sin ser atosigantes. Suelen trabajar en el campo de las ventas, ocupan puestos donde se ofrezca ayudar a otras personas. ¿Por qué? Pues porque, como les digo, son un pan de Dios. ¿Han visto gente que solo sonríe? Bueno, yo creo que si usted me preguntaría Lady Diana, creo que para mí era una sanguínea flemática y era una sonrisa permanente, ¿verdad? Por allá tengo una hermanita en El Salvador, y yo le digo sonrisa eterna, la hermana Norma Navas, y ella es para mí una sanguínea flemática. Son los menos extrovertidos de todos los sanguíneos. O sea, sí se nota, sí son sanguíneos, pero son los menos extrovertidos de este grupo de sanguíneos. Y a menudo están más regulados por su ambiente. Es decir, el sanguíneo flemático es, ok, si estamos en el tiempo de reír y gozar, pues me puedo extrovertir un poquito más, pero si estoy en un ambiente más tranquilo, más reservado, me puedo adaptar a eso. Y claro, también se dejan regular por sus circunstancias y por su propia motivación. El sanguíneo flemático tiene una naturaleza que tiende a la vida familiar, ¿no? Y a preservar el amor de sus hijos y de cualquier otra persona de la familia, ¿no? Y nunca le van a hacer daño a nadie de su familia a propósito. Yo creo que básicamente el sanguíneo flemático es un temperamento bastante agradable, ¿no? Las grandes debilidades del sanguíneo flemático son la ausencia de motivación y disciplina. Pues preferiría dedicarse a conversar antes que a trabajar. O sea, le gusta mucho la chachara. Tiende a tomarse la vida demasiado cómodamente, ¿no? Un ejecutivo dijo un día de un sanguíneo flemático, es el chico más simpático que jamás haya despedido. Imagínate que tú digas, qué persona tan encantadora tuve que despedir. Pero así es un sanguíneo flemático. Y lo vas a tener que despedir a lo mejor porque no se alcanzan resultados, pero es realmente una persona encantadora. Te hace muy agradable el ambiente de trabajo. Pocas veces se perturba por nada, ¿no? Es bastante tranquilo y tiende a encontrar el lado bueno de todas las cosas. Sí, yo creo que uno de mis hijos, o sea, mi hijo mayor, originalmente tenía este temperamento. Sí, a lo mejor ha adquirido bastante cosas coléricas porque le ha tocado, pero, pero creo que era un sanguíneo flemático encantador, o es en el fondo todavía,
y lo ves en medio de todas las cosas y siempre trata de sacar oro de la basura, ¿no? Por lo general tiene un repertorio incalculable de chistes. Ese también, ahí veo también retratado a mi hermano intermedio. Y disfruta haciendo reír a otros, a menudo cuando la ocasión demanda seriedad. O sea, a lo mejor todo el mundo tiene que estar serio y él está buscando un chiste para la ocasión. Cuando Jesucristo llega a ser el principal motivo de su amor, eh, queda transformado en una persona un poco más resuelta y llena de propósito y productividad. Apolo, el evangelista del primer siglo, es el ejemplo neotestamentario que más se aproxima a este tipo de combinación. Eh, o sea, al sanguíneo flemático, pues fue un orador capaz que sucedió a Pablo y a otros que fundaron iglesias. Como conmovió a las iglesias con su predicación y su enseñanza, llena del Espíritu Santo, dio un servicio bueno, devoto a la iglesia, fue una persona placentera y dedicada, y viajó mucho, pero nunca fundó una iglesia nueva. O sea, sí era una persona muy agradable, pero obviamente no era tan emprendedora porque el flemático es así. Y pues bueno, vamos a ver la cuarta combinación donde seguimos hablando de algo de los sanguíneos, pero con referencia al sanguíneo melancólico. Ok, el sanguíneo melancólico. Son personas sumamente emotivas que fluctúan drásticamente y que pueden reír a carcajadas y al momento estar llorando como nadie, ¿no? Les es casi imposible oír una historia triste, observar una tragedia o escuchar música melancólica y no terminar llorando, ¿no? Les puede interesar casi todos los campos, especialmente la oratoria pública, pues, el arte dramático, la música y las bellas artes. Creo que por ahí veo a Paula, a mi hija, ¿no? Los sanguíneos melancólicos muestran su perfeccionismo abiertamente, lo que frecuentemente los aleja de las otras personas, ya que expresan sus críticas con mucha franqueza. Oye, no, no te está saliendo bien, súbele, no, esto no es así, y entonces la franqueza de este tipo de expresiones pues puede dolerle a los otros, ¿no? Por lo general, mm, en individuos que están más orientados hacia las personas, que tienen suficiente sustancia para hacer una contribución a la vida de otras, si su ego y arrogancia no los hace repulsivos a los otros. Es decir, son personas que son capaces de ayudar mucho a los demás, solo si pueden controlar su ego y su arrogancia. Si controlan su ego y su arrogancia, lo pueden hacer. Si no, la gente va a decir, ay, no sabes qué, contigo ni me trato, ¿no? Una de las debilidades cruciales de esta combinación de temperamentos es que los sanguíneos de estas personas, más bien los sanguíneos y los melancólicos son soñadores, ¿no? Entonces, si estos soñadores por naturaleza en la parte melancólica tienen un pensamiento negativo, pueden llegar a anular su propia potencial, porque aunque sean brillantes, aunque tengan mucho que dar, empiezan a pensar, no, pero si no sale, pero si no soy capaz, pero si yo no puedo, y entonces se frenan a sí mismos, ¿no? Porque recuerde, ser soñador no es ser realizador necesariamente. Entonces, pueden ser soñadores, pero también si tienen ese freno negativo y esa inseguridad, pues no pueden avanzar. Además, les es fácil deprimirse, ¿no? Acuérdense que tanto el sanguíneo se deprime fácilmente como el melancólico, ¿no? Entonces es muy fácil que se depriman, mm, porque pues realmente para ellos las emociones son como un carrusel, ¿no? Además, esta persona, en este tipo de personas, más que en otros temperamentos,
la ira como la tendencia al temor hacen su presencia más fuerte. ¿Ok? O sea, rápidamente se pueden poner iracundas, pero además son bastante temerosas, aunque lo disfracen. Los dos temperamentos, tanto el sanguíneo como el melancólico, en su misma constitución tienen un problema de seguridad. O sea, son bastante inseguros. Por eso los temores vienen, ¿no? No pocas veces tienen miedo a usar su potencial y como quieren ser admirados, son además, para ellos es pues muy importante que los acepten, que los califiquen como buenos, que los vean como los mejores. Entonces esto lo puede conducir a una consistente ejecutoria, es decir, puede ser bueno esa necesidad de que se sientan admirados porque entonces van a llevar una producción, una ejecución permanente estable, ¿no? Pero nadie sabe la cruz que llevan por dentro, porque esa ejecución, ese esfuerzo para salir adelante, por hacerlo bien, pues implica porque ellos están sufriendo por dentro porque no se sienten seguros. Tienen una gran capacidad para comunicarse con Dios y si camina en el Espíritu Santo será un siervo edificado, un siervo que edifique para Jesucristo y un siervo edificado por Jesucristo. El personaje que la Biblia nos muestra como un sanguíneo melancólico es el rey David, ¿ok? Él fue un hombre extremadamente atractivo, lleno de colorido dramático, emotivo, ¿sí? Pero con poca voluntad. Se pudo ganar el corazón de los hombres y mujeres, ¿sí? Él podía cantar, tocar el arpa, ¿no? Llegar al corazón del Señor y de la gente. Demostró claramente su instinto poético en cada uno de los salmos, ¿no? Tomó muchas decisiones impulsivamente y sabemos que eso pues le costó mucho, ¿no? Desafortunadamente, como muchos de los sanguíneos melancólicos, destrozó su vida con una serie de desastrosos y costosos errores. O sea, él pudo llegar muy lejos, pero pues sus errores le costaron mucho, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque no se impuso autodisciplina, ¿no? Eh, Él pudo tener un mejor destino, pero realmente pues no lo tuvo, ¿no? Eh, Todos los años de los melancólicos pueden recoger fragmentos de sus vidas y volver a empezar como lo hizo David, ¿no? O sea, David tenía eso, o sea, así le pasa al melancólico, ¿no? Él puede venir y recoger pedacitos de lo que se rompió porque lo hice mal y volver a levantarse. Y ese era David, ¿no? O sea, David podía terminar derrotado, triste, a consecuencia de sus malas decisiones, pero volvía a empezar y se unía nuevamente a Dios. Es mucho mejor que caminen en el espíritu diariamente para evitar tales errores, ¿ok? Entonces, hemos visto estas cuatro combinaciones, como les digo, eh, pues evidentemente temperamento no es destino, ¿de acuerdo? Creo que es algo que nos debemos llevar siempre y no es porque, bueno, pues que ya me dijeron, ese es mi temperamento, esos son mis debilidades y así me quedo yo. No, pues no es así. Simplemente podemos aprender y decir, mira, aún que esta sea mi debilidad, yo puedo vivir y ser mejor. Muy bien, les agradezco que hayan estado conmigo. Sabemos que este tiempo que ustedes dedican, pues es algo que para nosotros es valioso y para ustedes, pues esperamos que sea de edificación. Nos encanta tenerlos. Por favor, si no te has suscrito al canal, suscríbete, déjanos un me gusta, déjanos tus comentarios, deja tu campanita activada porque para que te podamos dar nuevas notificaciones cuando salgan las siguientes emisiones. Dios te bendiga, te esperamos el próximo jueves a las 12 del día. Nuevamente sale la emisión. Y por favor escríbenos, cuéntanos qué temas te gustaría que tratáramos. Dios te bendiga.